al abogado Cristian Delgado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica. Y la primera pregunta que le quiero hacer, una persona que no conoce mucho derecho está sorprendido de estas idas y venidas, California, Nueva York, defensas, abogados, etc. Y lo que se dice siempre, en los Estados Unidos la justicia es muy garantista. ¿Qué significa ser garantista? ¿Y en qué sentido lo es en Estados Unidos? Si acaso más que en el Perú. Claro. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muy buenos días, señor abogado. Fernando, por la invitación. Básicamente, cuando un sujeto, una persona, está en un proceso, bien sea civil, penal, ante una autoridad judicial, va a depender mucho del país y, por lo tanto, de las normas procesales que tanto garantizan, de ahí viene la palabra garantista, que tanto garantizan sus derechos dentro del proceso. Defensa, contradicción y una serie de garantías que las constituciones dan. ¿Eso qué significa? De que habrán países que, por la tendencia legal que tienen, son de proteger y permitir que las partes actúen más a favor propio en el proceso, mientras que hay otros ordenamientos en donde más bien se le da más poder al juez. Acá ya obviamente sería el antónimo, por así decirlo, y el juez tendría más poderes incluso sobre los derechos de las partes. Se reducirían un poco exactamente estos. ¿Y las partes en este caso son cuáles? Partes investigadas, demandante, demandado, denunciante, denunciado, investigado, como por ejemplo el expresidente Toledo, ¿no? Ya. Entonces, partes es por una parte investigado y por otro es el fiscal, que ahí llaman procurador. Exactamente, el fiscal, la fiscalía, el prosecutor, como les dicen, ¿no? Entonces, para el lado del demandado, en estos países, en Estados Unidos principalmente, sí se reserva con más énfasis estos espacios de defensa del denunciado, del investigado. O sea, puede ejercer lo que estamos viendo, argumentos o recursos a última hora, pidiendo de que de repente se suspenda este pedido de extradición de además, fija la fecha, 14 días. Quiere 14 días para prepararse un nuevo recurso. Sí, entonces, lo que yo quisiera mencionar es de que si bien es cierto todas las personas tienen derecho a defenderse en el proceso, eso es una garantía a nivel global, este derecho no es absoluto. O sea, está limitado, restringido por plazos, por oportunidades, como por ejemplo en este caso, parece que es más que evidente que es una argucia legal para poder extender, para poder dilatar estos pocos días de libertad que le quedan. Es más, analizando un poco la legislación de California y sobre todo los códigos procesales de Estados Unidos, él tiene otro recurso adicional que es que se puede escuchar en toda la corte del 9º circuito, que comprende California y algunos distritos y estados superiores, más hacia el norte, para que puedan escuchar una última vez su caso. O sea, inclusive estando ya con esta orden de extradición activa, porque el Perú lo pidió, todavía tiene una última oportunidad para convocar a todos los jueces de esta corte distrital y que escuchen. Entonces, parecería que este pedido que está pidiendo, que está solicitando de extensión de estos 14 días es para preparar esa reconsideración. Sí. Es eso. Entonces, eso te permite un sistema legal que te da una cantidad de defensas. Ahora, y de lo que argumentos. llama la atención, si ya tiene preparado su próximo paso, ¿por qué no lo hizo durante los días en que se esperaba que venga el fallo en Nueva York? Dice que no ha tenido tiempo para preparar y que quiere 14 días para presentar esa recurso. Exacto. ¿Por qué no lo hizo antes? Y la orden de extradición ya tiene algunos años, incluso. Lo que ahora se está ordenando es su encarcelamiento y disposición a las autoridades para que viaje. Y como eso era inminente, una defensa técnica, que no la tiene, porque tiene una defensa pública, que es un poco más, vamos a decir, ahora. Pero en Nueva York sí era... Sí, claro. Entonces podría haber interpuesto este pedido reconsiderativo para que tenga este plazo. No lo hizo, y el hecho de plantear algo a última hora se ve a la luz del litigio como una cuestión de mala fe, como una cuestión dilatoria, porque recordemos que cada día que tiene este señor libre allá es uno menos para que acá esté preso, para que acá esté de alguna manera encarcelado. Otro, digamos, tema conceptual jurídico. Él es solicitado al Perú por delitos que se definen como lavado de activos y colusión. Explíquenos exactamente cuál es el lavado de activos que se le reprocha. Y luego nos dirá qué cosa es la colusión. El lavado de activos es un tipo penal que tiene por característica poder limpiar, por así decirlo, poder transformar en dinero lícito, dinero o patrimonio o activos, o sea, patrimonio en general, bienes, obtenidos de manera ilícita. El ejemplo claro de Lava Jato, que tenían un esquema que venía desde Brasil, una contabilidad segunda,
la caja número 2, como le decían, que servía exactamente para lo que ya sabemos, hacer este tipo de sobornos y en fin. Entonces, una vez de que ingrese ese dinero al ámbito, por ejemplo, de este expresidente, lo que va a querer es justificar que eso más bien es lícito. Para eso Maiman. Exactamente. Y la justicia americana ha sido radical con el testimonio de Maiman. Totalmente. Le han dado un uso bastante contundente, ¿no? Hay un argumento muy fuerte que dice de que sí existía una estructura de lavado de activos, o sea, de blanqueamiento de capitales, para que de alguna manera él pueda decir, no, estos 35 millones que me están imputando, o 30, o 20, o lo que fuere que haya efectivamente recibido, son lícitos. De mi trabajo, conferencias, clases en Stanford, lo que sea. Entonces, eso es un delito de encubrimiento de un patrimonio obtenido ilícitamente. Ahora bien, ¿Ese delito existe en el Perú desde cuándo? Ese delito existe desde el Perú, básicamente desde la vigencia del Código Penal. O sea, en el capítulo de la cuestión patrimonial de delitos contra el patrimonio, es un delito que ya larga data tiene respecto de estas... Y está inspirado en los Estados Unidos, ¿no? En la práctica penal norteamericana, que es el país de lavado por definición, ¿no? Exactamente, y además sabe dónde. Tiene un origen también bastante importante en Italia con respecto de las operaciones de mano pulite, manos limpias de la mafia. Hay fiscalías antimafia en Italia y justamente pues son organizaciones que limpian, blanquean, lavan activos para poder tornar lícitos estos dineros. Si es que Toledo, como esperamos, llega al Perú, ¿es juzgado por qué instancia, qué inmunidades tiene todavía, qué privilegios por haber sido jefe de Estado? A los ex jefes de Estado se les conoce o se les reserva una jurisdicción de aforados, o sea, hay un fuero especial para esto, para el procesamiento de estos presidentes o expresidentes. Normalmente, así como ocurrió con el expresidente Fujimori, una sala penal especial conformada exactamente para el procesamiento de altos dignatarios. Una sala penal especial, no las salas penales que existen ahora en la Corte Suprema. No, es que es en la Corte Suprema. O sea, Sí. Al nivel jerárquico, Es Corte Suprema. es en la Corte Suprema. De frente, no hay primera instancia, es de frente Corte Así Suprema, es. Y por estar aforado. Exactamente. Y en esta Corte Suprema ya hay reparticiones de diferentes salas penales si es que se quiere llegar a una doble instancia, por así decirlo. Entonces, él va directamente ahí por los delitos que ha cometido, pues, ¿no? Pero eso es uno de los procesos. Recordemos que hay un cuaderno también de extradición por el caso de Coteva. Sí, pero todavía tiene que ser autorizado por los Estados Unidos. Exacto. Habrá que solicitarles más tarde. Así Si lo es. extraditan por la razón actual, que es lo de Odebrecht contra el presidente, lo de Coteva tendrá que solicitar como pasó con Fujimori, ¿no? Que se le extradita por una razón y si hay otras carpetas, pues hay que pedir a otra vez a Estados Unidos. Es correcto. Y no solo las carpetas van a variar del delito, porque esto es otro tipo de delito, otros hechos, sino que también pueden incluir otras personas. ¿Quién está en el caso de Coteva? La señora Elian Carp. Entonces, sobre la que no sabemos si vendría o no al Perú, Claro, a acompañar a su marido, Así o es. se quedaría por allá por medida de prudencia. ¿no? Entonces, totalmente. Pero es un cuaderno que igual, ante un segundo pedido con otros delitos, otros hechos, podría incluir también a la señora Elian Carp, que tiene gravísimas sospechas sobre esta estructura de la conformación de empresas Coteva. Su propia madre fue metida en este asunto penosamente, ¿no? Con argumentos verdaderamente escandalosos, como que era dinero que ella había recibido como reparación por haber sido víctima del holocausto nazi. Sí, involucraron a la mamá, que ciertamente, a la mamá de Elian, que ciertamente fue ya una cuestión absurda poder justificar. Exactamente, ahí está el tema del lavado de activos, poder blanquear estos dineros que de alguna manera han sido obtenidos ilícitamente, pero con un argumento poco creíble, poco verosímil. O sea, que la mamá, la indemnización, y que fue una indemnización multimillonaria, para justificar ese dinero lícito no es del todo creíble, pues, ¿no? ¿Qué recursos podría utilizar Toledo, recursos argumentativos, quiero decir, en un eventual proceso ante la Corte Suprema en el Perú? Bueno, lo que pasa es que la investigación y... No sabemos quién sería su abogado, ¿no? Para comenzar, no. No. Y habría que también ver que si es que él tiene una dificultad económica de poder costear una defensa legal en Estados Unidos, de repente la misma suerte correría... Es un poco más barato correría en Perú. Sí. Esos estudios que ha contratado. Sí, pero también hay que considerar de que la defensa penal, sobre todo de exdignatarios, se ha convertido en un nicho especial también legal. Lamentablemente. Del negocio legal. Sí. Entonces no resultaría una cifra menor. Pero más allá de eso, los argumentos ante la presencia de tales elementos graves e indicios, les soy muy honesto, serían tan solo para reducir una eventual pena.
O sea, no hay manera objetivamente que con todo lo que se está investigando y ya se ha descubierto, incluso por los propios gerentes de Odebrecht y los americanos y toda esta estructura de los colaboradores eficaces, que por favor ha incluido a otros expresidentes latinoamericanos, el ahora presidente de Brasil nuevamente, Luis Ignacio Lula da Silva, creo que ante todo ello a él ya le quedaría, le soy muy honesto, reducir años de prisión. No poder tener una absolución y que salga completamente libre. Él ha invocado también la edad y razones de salud, que han sido argumentos desestimados por la justicia americana. Así es. No los ha tomado en cuenta. Pero en el Perú, ¿qué sucede si él dice yo tengo más de 75 años y tengo problemas de salud? Tendrá que comprobarse eso en el proceso y al margen de que pueda tener la cualidad de adulto mayor y por lo tanto tener alguna condición de salud, esto necesariamente tiene que pasar por una condena. Y ya la ejecución de la pena, por cuestiones de repente periféricas como salud, como la imposibilidad de estar en un precinto carcelario, eso es una cuestión que se verá en el momento de la ejecución. Tenemos el caso de Fujimori, que va a cumplir 85 años y que sigue detenido, ¿no? Exacto. Entonces, pero eso a nivel de una defensa como para absolverlo, no es posible. De acuerdo. Yo quisiera saber, el hecho de haber dilatado tanto su estadía en Estados Unidos y haber evitado el venir al Perú, ¿agrava su caso o es un derecho que la justicia peruana le reconoce? Da una mala imagen al público, pero los jueces toman en consideración eso o no lo pueden tomar en consideración. ¿Tanto lo toman en consideración? Los jueces peruanos, digo, cuando llegue la hora. Perfectamente posible. Tanto lo toman en consideración que en las normas procesales de valoración de la prueba, o sea, de los elementos que tiene el juez para sentenciar, considera la conducta procesal de las partes. Si yo he sido una parte leal con las reglas del proceso y no he aprovechado, no he tenido actitudes ni dolosas ni fraudulentas, entonces incluso eso puede ser como que una motivación para que el juez diga se ha portado bien durante todo el proceso. Bueno, pero si estoy utilizando herramientas legales para dilatar, para no querer cumplir el mandato americano... No sé jurídicamente, pero la opinión pública dice... Acá se está burlando a la justicia. Este señor debería constituirse prisionero en el Perú. La justicia está pidiéndolo acá. Él ha sido jefe de Estado acá, no tiene sino que venir. Y ha tomado 5 años con dinero que se está gastando enormemente tras todas estas cosas por parte del Estado peruano. Hay que ir a buscarlo, mandar policías, etcétera. Es un comportamiento de obstrucción a la justicia, ¿no? Y exactamente por ello regreso al primer comentario en el sentido de que no todo derecho es absoluto. Yo tengo derecho a defenderme como cualquier ciudadano acá en Estados Unidos, pero cuando hay un uso abusivo de ello, evidentemente dilatorio, el juez lo toma en cuenta para decir no. O sea, de acuerdo. No te Doctor Cristian Delgado, profesor de Derecho Constitucional, muchas gracias por aclararnos algunos aspectos jurídicos y constitucionales del tema penal que enfrenta Alejandro Toledo, quien en principio mañana debe constituirse prisionero a las 11 de la mañana, hora del Perú. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son esta vez.